deciros que vamos a empezar a conocer el sudeste asiático y esta semana empezamos por Tailandia, concretamente en Bangkok. Ya tenemos las maletas preparadas, así que dentro de unos minutos nos vamos ya para el aeropuerto. ¿Nos acompañáis a descubrir Tailandia? ¡Vámonos! Estamos yendo para la estación de tren. Hoy vamos en tren, pero ya sabéis que siempre os recomendamos ir en Grab porque es mucho más barato. Ir en Grab vale 65 ringgits, ir en tren vale unos 55 ringgits por persona. Pero hoy tenemos descuento, así que tenemos que ahorrar y nos vamos con el tren. ¡Vámonos! Bueno, ya estamos en la estación central. ¿Os acordáis? La primera vez no había absolutamente nadie, ahora ya aparece otro Kuala Lumpur. Nos vamos, empezamos el viaje. Todo más abierto. Cuando veníamos por aquí estaba todo cerrado, nada de gente, nada de turistas, y hoy ya está todo abierto. Como digo, otro Kuala Lumpur. No sé si os acordáis de esta parte de aquí que teníamos que enseñar nuestro app, que no tuviéramos COVID, pasar un control de seguridad y todo. Ya está totalmente libre, ya no tienes que enseñar nada y ya entras dentro de la terminal. ¡Vámonos! Mirad cuántos vuelos. Como habéis visto, ya estamos dentro del aeropuerto en la sección internacional. Es la primera vez que estamos aquí, así que estamos un poco perdidos también. Hoy volamos con AirAsia en la sección internacional y ahora estamos esperando a que ya sea nuestra hora de embarcar. La verdad es que el vuelo va un poco retrasado. Esto es de AirAsia. Ahora que tenemos un poco de tiempo vamos a contestar algunas preguntas que nos estáis haciendo por privado. La primera es, ¿está abierto Malasia? Sí, Malasia está abierto para los turistas desde el 1 de mayo, así que ya podéis venir a Malasia cuando queráis. Venid, venid. Y la segunda pregunta que nos estáis haciendo bastante es ¿cuáles son los requisitos para entrar a Malasia? La verdad es que son bastante fáciles, ya no es necesario ni PCRs, ni test de antígenos, ni nada de eso, tampoco es necesario hacer cuarentena, simplemente te tienes que descargar la app que os la vamos a dejar por aquí, que se llama MySejahtera, subir vuestras vacunas y luego recibiréis el approval de Malasia. La verdad es que sí que es necesario tener 2 vacunas, por el momento Malasia no obliga a poner la tercera dosis. Sí que es verdad que sabemos que nos han pasado en algunos de nuestros familiares, es que si hace más de 9 meses que te has puesto la segunda dosis, vas a tener un poco más de problemas. Aún así, no es obligatoria la tercera y simplemente pues vas a tener que venir con todos los papeles impresos y una vez pases inmigración lo vas a tener que explicar y en principio no vas a tener ningún problema para entrar. Eso sí, estos son los requisitos a día de hoy, que hoy estamos a 3 de junio. Miraos los requisitos cuando vayáis a viajar por si ha cambiado alguna cosa. Esperemos que no vaya a peor, sino a mejor, e incluso ya no se necesite ni la aplicación de MySejahtera, así que ya no tenéis ninguna excusa para venir. Exacto. Y otra cosa que os queremos comentar es qué se necesita ahora mismo, a día 3 de junio, para entrar a Tailandia. La verdad es que también Tailandia ha quitado muchas de las restricciones. Lo que sí que te piden son 2 cosas. La primera es la aprobación del Thailand Pass. Eso se tiene que hacer online, os vamos a dejar el link en la descripción y solo lo puedes hacer creo que hasta 7 días antes de tu viaje. Básicamente solo tienes que subir tus vacunas, algo similar a lo que hace Malasia, y ellos al cabo de unas 24 horas e incluso menos te mandan por correo un código QR que luego tendrás que enseñar al llegar a Tailandia. Y la segunda cosa que necesitéis para aplicar al Thailand Pass es un seguro, que ya aparte de que os lo piden para entrar a Tailandia, os recomendamos 100% que os cojáis un seguro de viaje. Nosotros desafortunadamente lo hemos tenido que usar en varios países y la verdad es que nos ha ahorrado muchísimos problemas y además muchísimo dinero también.
Y aquí abajo de la descripción os dejamos un link a la web de IATI Seguros, que son los que nosotros utilizamos y nos ha ido perfecto siempre. Por lo que sabemos nosotros, IATI es de los pocos seguros que ellos pagan por adelantado y tú no tienes que pagar en el momento cuando estás en el hospital o cuando hay algún cargo a utilizar, así que por esa parte nosotros lo recomendamos 100%. Y eso es todo, nos vamos a volver a poner la mascarilla porque ha llegado gente. Ahora os vamos contando. Malasia hay sitios para rellenar tus botellas de agua y no utilizar tanto plástico. Puedes escoger entre agua fría y caliente. Tenemos agua fría, perfecto. Y gratis. Welcome sir to Dubai, Thailand. Thank you. Bueno, una hora más tarde, pero ya estamos dentro del avión y nos vamos para Bangkok. Cuando haces el check-in online, puedes añadir a tu reserva un menú que incluye una comida más una botella de agua, por solo 10 ringgits más. Nosotros nos hemos pedido el biryani de pollo y el vegetal. Vamos a probarlo. Huele súper bien. Vamos a probar. Para entrar a Tailandia, en el avión te reparten estos papeles que tienes que poner de dónde vienes, tu pasaporte, tu nombre, el número del vuelo, etc. Estamos en Tailandia. Bye. You say good night. Baile de emoción. Segundo país del sudeste asiático. Hemos pasado inmigración, la verdad es que ha sido un flash. Creo que es la inmigración más rápida que hemos pasado y a la vez más simpáticos que hemos pasado. Con una sonrisa, súper simpáticos, agradables. Hemos alucinado. Así que ahora vamos a recoger nuestra maleta y vamos a coger el taxi y para el hotel. Vamos. Por cierto, si os fijáis, en el sitio de esperar las maletas ponen los carritos en orden, todos preparados para recoger la maleta. Impresionante. Bueno, mientras que estamos esperando la maleta, os voy a contar cuál es el plan para llegar hasta el hotel. En principio había dos opciones. La primera era coger un bus que conectaba a otro bus del centro y ese nos salía a unos 50 Thai bahts, y la segunda opción es coger un Grab, que es mucho más cómodo y te deja directamente en el hotel. Ahora es bastante tarde, ya son casi a las 10 de la noche y no pasan tantos buses como durante el día, tendríamos que esperarnos media hora más, así que seguramente vamos a coger un Grab, aunque sea un poco más caro, pero bueno, mañana tenemos que levantarnos muy temprano, ya veréis por qué en el siguiente vídeo. Así que nos sale más a cuenta coger un Grab y en 30 minutos llegar al hotel en lugar de casi una hora y media, una hora y tres cuartos que tardaríamos en bus. Así que maleta y vamos para allá. ¿Dónde está nuestra maleta, Mon? Y nos ha llegado la maleta. ¡Vámonos! Bueno, al final nos hemos decidido por un Grab por el módico precio de 330 bahts, que os lo dejamos aquí abajo cuánto es en euros. Bueno, estamos perdidos en el aeropuerto de Bangkok. El taxi nos está haciendo movernos de un sitio para otro porque se ve que aquí él no puede entrar, así que empezamos perdidísimos. Hemos cogido el taxi más barato y estamos muy perdidos. Bueno, hemos tenido que hacer un pequeño cambio de terminal, pero creemos que estamos en el sitio donde toca. Ahora falta esperar a que llegue el conductor y mientras tanto hemos aprovechado para sacar un poco de efectivo, que siempre va bien tenerlo en la cartera. La verdad es que el proceso de entrada al país ha sido súper rápido. Nos han pedido el pasaporte, un formulario que hemos rellenado en el avión
y el Thailand Pass, que solo se lo ha mirado que lo teníamos y que concordaba nuestro nombre con el que ponía en el Thailand Pass. Y con ello nos han sellado el formulario y para inmigración. Así que muy rápido, muy bien. Mirad qué mensaje tan curioso, nunca lo habíamos visto. Podemos poner que no nos hable directamente. Es súper gracioso. Bien, por fin tenemos taxi. Ya estamos en Bangkok y ha empezado a llover. Llevamos la lluvia de Malasia a todos los sitios. Y esta es nuestra habitación en Bangkok. Mirad. Simple, sencilla, barata, perfecto. No necesitamos más. Ya estamos en Bangkok, estamos en nuestra habitación. Primeras impresiones de Bangkok. La primera de todo es que la gente, no quiero decirlo muy alto, pero no habla inglés. Estamos súper acostumbrados en Malasia, todo el mundo habla inglés, todo el mundo te entiende y tal. Y hemos llegado aquí, la recepción del hotel no habla inglés, en el aeropuerto no hablaban inglés, los taxis no hablan inglés. Estamos un poco sorprendidos con eso. La segunda cosa que nos ha impactado muchísimo, que ya lo habíamos visto en fotos, son los cables de la electricidad. Os dejamos una foto aquí de un ejemplo, pero es que de verdad que es una locura el sistema que tienen montado aquí con los cables. Hay incluso cables que tapan ventanas enteras. Era brutal verlo, vamos a ver si lo descubrimos un poco más estos días. Y la tercera y última cosa que nos ha parecido muy guay es que hay muchos 7-Eleven abiertos 24 horas al día, así que ahora nos acompañáis a buscar una tarjeta SIM para todos estos días y ya nos vamos a dormir, que mañana empezamos súper temprano el siguiente vídeo. ¡Vamos al 7-Eleven! Bangkok de noche. Ya hemos llegado al 7-Eleven, vamos a comprar la tarjeta SIM, un poco de agua y ya nos vamos a dormir. Lo tenemos súper cerca del hotel y está aquí en medio de una especie de mercadillo y justo a la derecha hay las vías del tren. Muy interesante. Hay de todo en el 7-Eleven. Te puedes encontrar desde leche hasta bebidas energéticas, hasta detergente, atún, hay de todo. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí, es muy tarde, mañana nos tenemos que levantar súper temprano, así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dale like y como siempre, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Adiós!